Vamos a compartir el mensaje de hoy, que es parte de esta serie de mensajes que les venía comentando acerca de la cobertura que el Señor provee para sus hijos. Entendiendo cobertura como algo que cubre, protege, ¿sí? Cuida, guarda de todo mal, de todo peligro, a aquel que esté debajo de esa cobertura. Hemos comprendido estos sábados atrás que Dios Padre en particular nos ofrece su cobertura. También Dios Hijo en particular y en distintas áreas también nos ofrece su cobertura. Y también el Espíritu Santo nos ofrece su cobertura de forma particular. Es decir, como que cada uno de ellos en forma personal tiene cuidado de nosotros en distintas áreas de nuestras vidas. En definitiva, el que nos provee de todo cuidado y todos estos niveles, podríamos decir, de cobertura, de todas maneras, es nuestro Padre Celestial, ¿sí? Él es el que nos está cuidando y guardando y el que nos provee de las otras coberturas. Porque el sábado pasado, por ejemplo, veíamos que Dios Padre fue quien nos dio a su Hijo y también nos dio a su Espíritu Santo. Ambos en forma particular nos proveen de cobertura, cuidado, resguardo y protección. Hoy vamos a entrar en un terreno muy bonito que tiene que ver con los ángeles, que a su vez suele ser, como casi todos los temas bíblicos también, un tema polémico porque a veces es tocado con liviandad y sin profundidad bíblica por gente que ni siquiera es cristiana. Por ejemplo, anda dando vueltas por allí, por las redes sociales, un curso un curso de milagros, así se llama, curso de milagros, y cómo utilizar a los ángeles en nuestro favor, ¿sí? El título que tiene, curso de milagros, imagínense, y cómo utilizar los ángeles a nuestro favor, suena tremendo eso. Pero resulta que la gente que lleva a cabo esto ni siquiera es cristiana. Ni siquiera es cristiano, o sea, es una cuestión de misticismo mezclado con algunas cuestiones orientales, algunas filosofías orientales, es decir que no hay profundidad y arraigo bíblico en el tema. Nosotros sabemos que la verdad de Dios está en su palabra. Cristo Jesús dijo, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y la palabra de Dios no es relativa, la palabra de Dios no es especulativa. La palabra de Dios no es algo para poner en duda, todo lo contrario. La palabra de Dios reafirma las verdades, hasta las verdades científicas, como hemos visto en otros mensajes pasados, como la ciencia a lo largo de los años abre puertas de descubrimientos y va confirmando cada vez más los datos duros científicos que nos ofrece la Biblia. Es decir, la palabra de Dios es digna de ser creída, es fiable. Su palabra es verdad absoluta, no es verdad relativa, ¿sí? Alguien me dijo por allí alguna vez cuestionando este principio de la verdad absoluta, me dijo, la verdad absoluta no existe. Me dijo la persona, un poco molesta por lo que yo estaba diciendo de que Dios es el dueño de la verdad absoluta. Y de hecho, no solo es el dueño de la verdad absoluta, sino que Él es el absoluto. ¿Sí? Visto desde un punto de vista filosófico, Él es el absoluto. Él es el todo. Entonces esta persona me cuestionaba esto y me decía, no existe la verdad absoluta. Y yo le pregunté sencillamente, no con mi sabiduría, porque evidentemente fue el Señor que habló por mi boca, y le dije, ¿estás absolutamente seguro de lo que dices? ¿Entiende el razonamiento? No existe la verdad absoluta. Me lo dijo con una afirmación así casi despectiva hacia lo que yo le estaba diciendo. Y yo simplemente le pregunté, ¿estás absolutamente seguro de lo que dices? Se quedó mudo. No sabía qué responder. ¿Te das cuenta? Es decir, claro que sí existe la verdad absoluta. Toda verdad de hombre es relativa. Eso sí, por supuesto que sí. Nuestra verdad humana, nuestros conocimientos humanos son relativos. Aún las teorías científicas. Es muy conocido en Estados Unidos un museo que se llama Museo de las Teorías Científicas Obsoletas. Es decir, aún las teorías científicas, pasado el tiempo,
muchas veces también van cambiando las observaciones de los científicos sobre determinados temas y van descubriendo nuevas verdades, ¿sí? Que van dejando atrás aquellas viejas teorías que en un momento, se presentaban al mundo como teorías científicas y se utilizaba esa famosa frase que siempre suelen utilizar aquellas personas que se rebelan contra Dios y contra su conocimiento cuando dicen, no, que esto está científicamente comprobado. Bien, Dios no tiene nada contra la ciencia. Al contrario, Dios es quien da ciencia. Dios es quien da conocimiento. La palabra ciencia significa conocimiento. Y si el hombre algún conocimiento alcanza, es gracias a la misericordia de Dios. Amén. Nuestra mente es muy finita comparada con la infinita sabiduría, insondable sabiduría, como decía el apóstol Pablo, de Dios. No hay manera de poder profundizar en la abundante sabiduría de Dios. Nuestro Dios tiene la verdad absoluta. ¿Por qué hago esta introducción de esta manera? Porque es importante creer lo que Dios dice precisamente. Creer su verdad respecto de temas, mucho más cuando estos temas son tan polémicos como el caso de los ángeles. Por ejemplo, un tema polémico que yo sé que les va a sorprender a muchos de ustedes. Levanten la mano, por favor, aquellos que se imaginan, todos aquellos que se imaginan o creen o saben que, por ejemplo, las huestes angelicales tienen alas. Los ángeles con alas. Levante la mano, por favor. El que cree tal cosa. Bien, muy bien, muy bien. Levanten la mano los que no creen que tengan alas. Me van a tener que explicar por qué cree que no tiene ala. ¡Apa! Ahí bajaron las manos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bien. ¿Se dan cuenta cómo eso despierta polémica? La mitad de los que estoy viendo aquí en el monitor levantaron las manos y dijeron, creo que tiene alas. Otra mitad levantó la mano y dijo, creo que no tiene alas. Bien. Las huestes angelicales, según la palabra de Dios, no tienen alas. Las alas en los ángeles se comenzaron a pintar en el siglo XIV, los pintores de aquella época, siglo IV, perdón. En el siglo IV, los pintores de aquella época pintaban a los ángeles como la Biblia decía que eran. La Biblia siempre habla de los ángeles cuando hacen apariciones con figuras humanas que se materializaban con figuras humanas. Pero como no se podían distinguir entre los hombres que pintaban en los cuadros y quién era el ángel, quién eran los hombres, entonces para distinguir comenzaron a utilizar alas sobre los ángeles, sobre estos personajes que pintaban, para poder representarlos como seres espirituales y celestiales. ¿Sí? De esta manera aparecen las alas en el siglo IV. Eso lo pueden investigar históricamente. En el siglo IV aparecen las alas en los ángeles. Alguno estará diciendo por allí, pero pastor, yo he leído en la Biblia que efectivamente hay algunos ángeles que tienen alas. Exactamente. Muy bien por aquellos que levantaron las manos y leyeron que hay algunas jerarquías angelicales, por llamarlas de alguna manera, que sí efectivamente tienen alas, pero no tienen dos. Ahí está el misterio. Tienen 6 alas. Tienen tres pares de alas. ¿Sí? Están los serafines, que tienen 6 alas, y están los querubines, que tienen 4 alas. Así que ángeles con 2 alas no existen. Y eso es lo que vamos hoy a meternos en la palabra de Dios para ver. ¿Se dan cuenta cómo ese solo tema se torna un poco polémico? Ah, mira, pero ¿cómo es esto? ¿Y la Biblia qué dice? ¿Y qué dice Dios en su palabra? Bien, eso vamos a analizar entonces para justamente recurrir a su verdad y no a nuestra imaginación romántica de los ángeles, ¿sí? Sino a lo que verdaderamente son los ángeles según la palabra de Dios. Algunos quizás de los que levantaron las manos se recordaron que en estos días en Enoc estuvimos hablando del Arca del Pacto que está en el lugar santísimo, en el tabernáculo. ¿Recuerdan? El Arca del Pacto, sobre ella habían ángeles, 2 ángeles alados precisamente, que son querubines. Son 2 querubines que cruzan sus alas sobre el Arca del Pacto. Estos querubines
No son ángeles de las huestes, ¿sí? Cuando hablamos de las huestes celestiales estamos hablando de, si los pusiésemos en jerarquías, serían los soldados rasos, digamos, dentro del ejército de los ángeles, serían los soldados rasos, los soldados sin jerarquía. Los querubines, los serafines, son ya otra categoría de ángeles que tienen, que ni siquiera están aquí en la tierra, ellos están en la presencia de Dios, y aquí en la tierra sí, efectivamente se mueven las huestes angelicales. Están moviéndose aquí en la tierra también como en el cielo. Entonces vamos a analizar esto, ahora sí, desde un punto de vista bíblico. Vamos a interesarnos en lo que significa la cobertura angelical sobre la iglesia de Cristo. El término hebreo malach, como el griego angelos, significan literalmente, estos dos términos hebreos y griegos, se refieren específicamente a los ángeles y significa, esta palabra, mensajero. Mensajero. Es decir que los ángeles básicamente son mensajeros de Dios. Así es como lo establece esta palabra. Por eso es que también se utiliza la palabra ángeles para hablar del pastor de la iglesia. En Apocalipsis capítulo 1, verso 20, por ejemplo, ustedes pueden ver allí que Dios le habla al ángel de la iglesia. Pero cuando habla allí del ángel de la iglesia se está refiriendo al mensajero que Dios ha puesto en esa iglesia. El mensajero viene a ser el pastor. En el Antiguo Testamento también Dios se refiere a sus profetas como ángeles, pero no porque nosotros tengamos alguna naturaleza angelical, celestial, sino porque simplemente cumplimos la función angelical desde el punto de vista comunicacional dentro de la iglesia. Somos mensajeros. Así también los profetas del Antiguo Pacto eran llamados ángeles. No se preocupen que no me van a salir alitas, ¿sí? A mí por ser el pastor, el ángel de la iglesia. Bien, parece una cosa así muy fuerte, ¿no? Decir, ¿cómo es esto? Que el pastor... Sí, efectivamente así es como, si ustedes leen cualquier comentario bíblico allí de Apocalipsis, cuando le habla Dios al ángel de la iglesia, allí los comentaristas bíblicos explican que Dios no podría estar reprendiendo al ángel, porque en realidad reprende al ángel junto con su congregación. Allí los mensajes a las 7 iglesias en Apocalipsis, el Señor le envía mensajes de reprensión a la iglesia carnal, a la iglesia mundana, a la iglesia tibia. Hay unas cantidades de cosas que Dios le llama la atención a la iglesia en Apocalipsis, y precisamente allí en este pasaje se refiere a los pastores como ángeles, ¿sí? Pero simplemente haciendo mención de que son los mensajeros. Y por eso es que le llama la atención al ángel, porque el pastor es tan carnal como su iglesia en ese caso, o el pastor está cometiendo los mismos pecados que está cometiendo su congregación. Se repite lo que está dicho en el Antiguo Pacto, cuando dice, tal es el sacerdote, tal el pueblo. ¿Sí? Es decir, cuando nosotros no nos preocupamos y ocupamos de impartir la verdad de Dios a la iglesia, cuando no cumplimos la función de mensajeros de Dios, pues nosotros mismos nos volvemos irresponsables. Nosotros, digo, los ministros, los pastores, nos volvemos irresponsables ante Dios. No cargamos con esa tremenda responsabilidad de brindar el mensaje de Dios, el consejo de Dios completo, como decía el apóstol Pablo, justamente refiriéndose a la palabra. Él le llama el consejo de Dios. Cuando nosotros no hacemos tal cosa, la iglesia vive en ignorancia, vive en oscuridad, vive en tinieblas, vive en confusión, vive en autodestrucción, porque eso es lo que ocurre cuando un pueblo carece de conocimiento. ¿Me explico? Entonces es muy importante, por eso también, orar por el mensajero. Cada vez que usted se acuerde de mí, acuérdese siempre de orar por el mensajero de la iglesia, por el pastor que está para cuidar la doctrina, que está para enseñarnos, para impartirnos conocimiento. Oremos por el pastor para que el Señor lo convenza de pecado, de justicia y de juicio, para que se convierta con todo su corazón cada día de su vida al Señor y busque a Dios de todo corazón, y Dios ponga palabras en su boca y demás, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pastor es un ser humano común y corriente, corre sangre por sus venas, ¿sí? Y tiene luchas, dificultades como cualquier ser humano, ¿sí? No crea usted que... Porque a veces hay personas que piensan que los pastores tenemos una cobertura especial de Dios, ¿vieron? Como que nosotros tenemos un privilegio con el Señor. Nosotros estamos guardados de manera excepcional con el Señor. No, nosotros somos tan hijos como ustedes delante del Señor y no tenemos nada de especial. Lo único que nos hace diferentes es la función dentro del cuerpo. Pero todos aquí somos parte del cuerpo, tenemos el mismo valor y cumplimos diferentes funciones. Solamente eso nos diferencia. Bien,
Entremos ahora en profundidad sobre este tema y veamos cuál es la naturaleza y el propósito que tienen los ángeles. Por favor, vamos a leer en el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 14. No son todos, perdón, se me había cortado el micrófono. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Bien, así lo dice la Reina Valera 1960. Se refiere a ellos como espíritus. Es decir, los ángeles, en cuanto a su naturaleza, son espíritus. Y son espíritus ministradores. La palabra ministrar significa servir. Servir. Por eso es que luego dice que estos espíritus, ministradores, servidores, son enviados para el servicio, precisamente, es decir, esa es su función específica, a favor de los que serán herederos de salvación. Ahora, ¿quiénes son herederos de salvación aquí? Levante su mano, por favor. ¿Quiénes son herederos de salvación? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todos los que aquí estamos reunidos somos herederos de salvación porque hemos puesto nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo ha puesto un ejército de ángeles para nuestro servicio, que están a nuestro servicio, dice el texto bíblico. Son espíritus ministradores que están para servir a favor de aquellos que heredarán salvación. Imagínense ustedes esta tremendísima verdad. Para entenderla un poquito mejor, vamos a leerla en 3 versiones bíblicas: la NTV, la TLA y la CAS, la Castilian. La NTV dice así: por lo tanto, los ángeles solo son sirvientes, espíritus. Fíjense cómo se repite el tema de su naturaleza. Espíritus, son espíritus sirvientes enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. Son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán salvación. ¡Qué maravilla! La siguiente versión, la TLA, dice: porque los ángeles son solamente espíritus. Otra vez repite esto sobre su naturaleza. Son solamente espíritus que sirven a Dios y Él los envía. ¿Quién los envía? Dios, para ayudar a toda la gente que Dios habrá de salvar. Son espíritus que sirven a Dios y Él los envía para ayudar a toda la gente que Dios habrá de salvar. La versión Castilian dice: ¿y qué son todos los ángeles sino espíritus al servicio de Dios, enviados para servir a los que van a heredar la salvación? ¡Wow! Tremendo esto, ¿no? Tremenda verdad absoluta que está escrita en la palabra de Dios. Número 1, en cuanto a su naturaleza. Los ángeles son espíritus. ¿Qué significa esto? Que ellos no pertenecen a la esfera de lo material. Son seres inmateriales. Son seres que no corresponden al mundo de lo material, aunque tuviesen la capacidad de materializarse. Esto es una habilidad que Dios da a ciertos ángeles que han aparecido a los hombres de forma material o visible, ¿sí? Y han conversado con personas, han compartido con personas, hasta una comida con personas, han comido con personas. El caso de Abraham, por ejemplo, dice que los ángeles comieron con Abraham un asado. Fíjense qué rico que será el asado, que hasta los ángeles se materializan para comer el asado. Tremendo, ¿no? Bien, son seres espirituales inmateriales abstractos, es decir, no tienen forma a menos que la tomen a esta forma, materializándose. Y cada vez que vemos en la Biblia que algún ángel se materializaba para comunicarse con los seres humanos, lo hacía con una morfología antropomorfa, podríamos decir, con forma humana. Era como se presentaban a los hombres, ¿sí?
Ahora, lo interesante de estos espíritus es su misión, la misión que ellos tienen. La misión de los ángeles, según las 4 versiones bíblicas que acabamos de leer, número 1 es que han sido enviados por Dios a favor de nosotros. Ángeles a favor de nosotros, número 1. Número 2, al cuidado de nosotros. Han sido enviados para cuidarnos a nosotros. Número 3, han sido enviados para ayudarnos a nosotros. Y número 4, han sido enviados para estar al servicio de nosotros. Al servicio de nosotros. La versión Castilian, la versión actualizada Castilian dice así: es evidente que los ángeles no son sino espíritus enviados por Dios con la misión. Por eso subrayo allí esta partecita que no está en las otras versiones bíblicas. Aquí dice claramente, con la misión de ayudar a los que han de recibir la salvación como una herencia. Con la misión. Es decir, que ¿hay ángeles aquí en esta tierra? Sí, por supuesto que sí, la tierra está pobladísima de ángeles y todos esos ángeles tienen una misión en esta tierra. Y sabes, esto es lo maravilloso de esto y de la cobertura que Dios nos ofrece, el cuidado, el resguardo de Dios sobre nuestras vidas. ¿Sabes cuál es la misión de esos millones de ángeles que habitan la tierra? La misión es ayudarte a ti. Así de tremenda es esta verdad. Esos millones de ángeles que están aquí en esta tierra, dice y expresa la palabra de Dios que la misión de ellos, no dice las misiones, ni dice una de las misiones de ellos, no, dice la misión de ellos, singular. Es decir, para lo único que están aquí en la tierra. No hay otro motivo por el cual los ángeles han venido a esta tierra, a este planeta. La única razón por la cual millones de ángeles están habitando esta tierra, eres tú. Tú eres esa razón. Tú eres ese motivo. Esa es su misión. Ayudarte a ti, cuidarte a ti, resguardarte a ti, protegerte a ti. Es decir, brindarte cobertura. ¿Tenemos la iglesia de Cristo entonces la cobertura de papá? Sí. ¿La cobertura del Hijo? Sí. ¿La cobertura del Espíritu Santo? Sí. No es suficiente eso, pero es más que suficiente. Aún así, Dios nos da también la cobertura de los ángeles. ¡Qué tremendo, hermanos! ¡Qué tremendo! Cuando uno comienza a entrar en las dimensiones de estas cosas, a entender la profundidad de estas cosas, es cuando uno, por lógica, comienza a preguntarse, pero ¿tendré alguna razón entonces yo para preocuparme por algo? ¿Tendré algún motivo yo para preocuparme por algo? Si mi Padre es quien me guarda, me cuida, me protege, me resguarda, me sustenta, me provee, el Hijo me guarda de las huestes de maldad que no me hagan daño, el Espíritu Santo me guarda del engaño, la mentira, dándome la verdad de Dios, revelándomela a mi espíritu, y encima tengo millones de ángeles operando en esta tierra en función de cuidarme a mí. ¿Será que yo me tengo que preocupar por algo? ¿Será que hay algún motivo, razón o circunstancia por la cual yo deba inquietarme? ¿Te das cuenta? La mente racional simplemente, con una mente racional, lógica. No hace falta que tengamos demasiada revelación para darnos cuenta que ese texto de Mateo 6, cuando el Señor Jesucristo dijo, por nada se preocupen. ¿Cómo no me voy a preocupar por nada, Señor? No se preocupen por nada. Porque si vuestro Padre cuida hasta de las aves de los cielos, si Él cuida de un pajarito, ¿cómo no va a cuidar de vos, pajarón? Cuando yo leo ese pasaje me imagino al Señor diciéndomelo así, ¿no? Si yo cuido a los pajaritos, ¿cómo no voy a cuidar de ti, pajarón?
¿Te das cuenta? Es como que no tiene ningún sentido entonces que yo manifieste miedos, preocupaciones, ansiedades, ¿sí? Por las situaciones o circunstancias que me rodean. Y sí, pastor, pero ¿usted por qué no está en mi lugar? Tú porque no estás en el mío. Todos podemos decir lo mismo. Todos podemos decir exactamente lo mismo. Todos vivimos circunstancias terrenales, humanas, tremendas, difíciles, conflictos, situaciones terribles, pero hay que analizar para qué están esas cosas sucediendo en nuestras vidas. Porque no olvidemos que nosotros vivimos vidas con propósitos. Nuestras vidas no son vacías y sin sentido. Nuestras vidas tienen dirección, tienen sentido y tienen propósito. Y todo lo que nos acontece tiene un para qué. Tiene un para qué. Así como tiene un porqué, también tiene un para qué. Dios siempre utilizará toda circunstancia de nuestra vida a nuestro favor, ya sea para nuestro crecimiento, ya sea para liberarnos de algo, ya sea para madurar algún área de nuestra vida, ya sea para abrir nuestro entendimiento y darnos mayor conocimiento a partir de la experiencia que acabamos de vivir o que estamos atravesando. Todo tiene sentido en la vida de un hijo de Dios. Por eso es que la preocupación es la cosa más necia que nosotros podemos manifestar delante de Dios. Por eso los israelitas murieron en el desierto. Aquella generación que salió de Egipto muere en el desierto porque fue hallado en ellos corazón malo de incredulidad, dice la palabra de Dios. La incredulidad es el pecado más horripilante que podemos cometer delante del Señor. No confiar en Él. No estar confiados en sus promesas, en el Dios del universo, el creador del cielo y de la tierra, de todo lo que hay, de lo que se ve y lo que no se ve, el Dios creador de todo eso, el que con su palabra, dice Hebreos capítulo 1, verso 3, sustenta el universo. ¿Cómo no va a sustentar tu pequeño mundo? Tu pequeñísimo universo. Si Dios sustenta todo, las 150.000 millones de galaxias que hasta ahora son conocidas por la ciencia humana, hasta ahora se han contabilizado aproximadamente 150.000 millones de galaxias. Es una cosa que no se puede ni imaginar. Solamente dentro de una galaxia, para atravesar de un extremo al otro, necesitas millones de años, hay millones de años luz de distancia. ¿Te das cuenta? Y Dios sustenta todo ese universo con su palabra. Porque Dios dice, las cosas están en su lugar y se sostienen en su lugar. Porque Dios así lo ordena y lo establece a través de su palabra. Por lo tanto, ¿cómo no habrá de sustentar su palabra mi pequeño universo? Tan pequeñito mi universo que es, tan insignificante mi universo. ¿Cómo podría yo ser tan ofensivo con Dios? No confiando en que Él cuidará de mí, que Él guardará mi vida, que Él me protegerá, me sustentará, que no hay temor del futuro, que no hay miedo de lo que vendrá. Ay, pero pastor, algunos cristianos que pensaban así en la edad primaria de la iglesia, en los primeros siglos de la iglesia, murieron dando su vida por causa del evangelio. Eso no tiene nada de lindo. ¿Ah, no? ¿Tú crees que no es lindo morir por la causa de Cristo? ¿Tú crees que cuando mueres y partes a la presencia de Dios no es bello entrar en el paraíso celestial donde tu Padre te está esperando con los brazos abiertos para darte una eternidad de descanso, sin lloro, sin lamento? ¿Te gusta más el dolor de huesos acá en la tierra? ¿Te gusta más pasar acá la vejentud que vivimos en esta tierra? ¿Te gusta más pasar conflictos, dificultades, peleas, desavenencias en el matrimonio y con los hijos y con el mundo y con los políticos? ¿Te gusta más este mundo? No, amados, hay un cielo que nos espera después que partimos de este mundo. Nada que temer, ni aún la muerte hay que temer, dice el apóstol Pablo. Sordida es la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?, decía el apóstol Pablo. ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. La fe de los hijos de Dios no es una fe para sustentar nuestro presente terrenal. Fundamentalmente nuestra fe nace para darnos salvación eterna, salvación celestial, para llevarnos a un estado celestial. Aquí estamos momentáneamente. Esto pasa muy rápido, hermanos queridos. Pasa muy rápido. Los jóvenes, cuando somos jóvenes, ¿sí? Me voy a poner de lado a los jóvenes ahora. Cuando somos jóvenes, miramos para adelante y decimos, wow, qué cantidad de años que tengo por delante. Pero tengo tanto por vivir todavía. Que en algún momento quizás me acuerde de darle algún lugarcito a Dios en mi vida.
No te das ni cuenta te das, ni cuenta te das cuando empiezas a peinar esos cabellos que eran negros, castaños, ahora se ponen blancos. Con toda la suerte a favor se ponen blancos, porque a veces hasta desaparecen los pelos, ya ni blancos están. Ya ni blancos están, desaparecen literalmente, ¿sí? Ya no tenemos ni para peinar. Y pasa tan rápido todo, ¿sí? Pasa tan rápido todo, tan rápido todo. Las hermanas preocupadas porque hoy apareció una pequeña arruga, ¿sí? Y es tan rápido que pasa el tiempo que un día te vas a dar cuenta que tu arruga tiene arrugas. O sea, se te arrugó la arruga. Arruga sobre arruga. Es tan rápido todo esto, amados. Parece que hubiese sido ayer que andábamos jugando en el potrero o en la cancha, en el club, con el fútbol, con los amigos, las chicas que andaban con sus amigas. Parece que hubiese sido ayer que vivíamos nuestra infancia, nuestra adolescencia. ¿Cómo nos pasó tan rápido? Escuchemos la voz de la experiencia, escuchemos la voz de aquellos que pintan canas, dice la palabra del Señor. Honremos las canas en ese sentido, de escuchar la experiencia que ellos nos pueden transmitir. Lo primero que te va a decir el que tiene canas es: acomodá la carga, querido, porque esto pasa rápido. Que te encuentre confesado, como les digo yo a ustedes siempre, ¿sí? Que el Señor te agarre confesado, ¿sí? Porque la cosa pasa muy rápido. Todo ocurre muy rápido, amados. Aquí todos están con la cabecita haciendo así. Todos los que hacen con la cabecita así, mírenlos, los que están en el monitor, todos son peinadores de canas. O algunos que ya ni las peinan. Todos haciendo con la cabecita. Hay algunos que muestran el brillo, ¿sí?, de sus cabelleras. Pasa muy rápido, claro que sí. Entonces no podemos nosotros perder un solo minuto de esta vida. No podemos detenernos un solo segundo en esta vida. ¿Nos equivocamos? Sí, claro que sí, nos equivocamos, cometemos errores, estamos aprendiendo. Es un aprendizaje precisamente esta vida. Bien, corrijamos el error y sigamos adelante. No nos quedemos en la estación del pasado. No nos quedemos pegados allá atrás. Ay, sufriendo porque me pasó esto y aquello. Despégate de ese pasado, disfruta tu presente, toma buenas decisiones hoy, aprendiendo y capitalizando lo que te pasó allá atrás. Toma buenas decisiones hoy para que tu futuro sea mejor, ¿sí? Preparándonos, mientras tanto, para nuestro encuentro con el Señor, porque ahí es cuando comienza nuestra verdadera vida. Allí es donde seremos rejuvenecidos en su presencia. Allí es donde seremos. A veces algunos me preguntan: pastor, pero yo que estoy anciano, ¿voy a entrar al cielo anciano? Pues la Biblia no dice eso. La Biblia no da explicaciones de eso. La Biblia sí dice que allí estaremos llenos de vida, llenos de vigor, llenos de vida y llenos de vigor. Ahora, solamente habla la Biblia en Apocalipsis, cuando habla del cielo, de solamente 24 ancianos. Solamente 24 ancianos. Solamente, ¿por qué digo esto? Porque cuando habla de otra cantidad de muchedumbre de personas, de toda lengua, tribu y nación, nunca dice que en esa muchedumbre había ancianos. Nunca dice eso. Así que aparentemente vamos a ser hasta rejuvenecidos en la presencia del Señor. ¿Te imaginas la mamita Vic de unos 25 o 30 años allá en el cielo? ¡Ah, madre mía! La mamita Vic allí con toda la fuerza, el vigor, danzando en la presencia del Señor. ¿Sí? Claro que sí, claro que sí. Lo que viene, por supuesto que es mejor. Ahora, para que nosotros alcancemos ese gran objetivo que Dios ha trazado para nosotros, sus hijos, como Él sabe que nosotros somos bastante debiluchos a veces, bastante tentados a flaquear, a debilitarnos, a perder la fuerza, las esperanzas, Él tiene un ejército de espíritus ministradores puestos a nuestro servicio, que son los que nos ayudan, nos salvan, nos guardan, nos cuidan, nos protegen una cantidad de veces enormes. ¿Saben ustedes la cantidad de veces que yo he estado a punto de perder mi vida en una situación donde la lógica dice yo tendría que haber muerto en esta situación? Sin embargo, zafé sin saber cómo. No sé qué pasó, cómo ocurrió, pero en una fracción de segundo
algo aconteció que a mí me salvó de esa situación. ¿Quién habrá estado obrando allí? ¿Quién habrá estado cuidando mi vida allí? Pues allí están los ángeles, amados. Allí están los ángeles trabajando a nuestro favor. La palabra de Dios dice, el apóstol Pablo dice precisamente, él dice que le pide oración a la iglesia porque había intentado ir hacia ellos, una iglesia determinada, y no había podido llegar porque Satanás había presentado batalla en esos viajes, en esos planes de viajar, esos planes de viajes misioneros. Satanás había presentado batalla y había obstaculizado, había estorbado para que esos planes de viaje se pudieran realizar. Entonces Pablo decía, oren por esta situación para que el Señor abra puertas para la predicación del Evangelio. Entonces, si los ángeles del diablo, los mensajeros satánicos, son los que vienen a cerrar las puertas, ¿qué creen ustedes que hacen nuestros ángeles, los que están a nuestro servicio? Pues son los que nos abren a nosotros las puertas para que llevemos la palabra del Señor a las naciones. Esa es su misión. Tenemos un ejército de ángeles trabajando para nosotros. Entonces, tenemos la cobertura de los ángeles, tenemos esa cubierta de ángeles que está sobre nosotros. Salmo 103, versículo 20, dice así: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutan su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Este salmo nos enseña otras verdades tremendas. Primero, los ángeles no son aquello que también aparecen en las pinturas de los artistas más que nada de la Edad Media, que empezaron a pintar a los ángeles como niñitos, bebitos, gorditos con alitas. ¿Se acuerdan de esas pinturas? ¿Sí? Que suelen haber muchas de ellas en el Vaticano, por ejemplo, donde aparecen los ángeles en una figura de niños, de niñitos, de bebés desnudos con alitas, que están allí volando, que parecen unos cerditos de tan gorditos que han dibujado a estos ángeles. Nada más alejado de la realidad bíblica. Un niño representa fragilidad, debilidad, vulnerabilidad. Todo eso representa un niño. Sin embargo, aquí la palabra de Dios dice, poderosos en fortaleza, los ángeles del Señor. Son poderosos en fortaleza. Ahora, esto es parte de su naturaleza, pero aquí también este versículo habla también de su misión. ¿Cuál es la misión? Ejecutar la palabra. Dice que ellos ejecutan la palabra de Dios, obedecen a la voz de su precepto. Los ángeles entonces tienen una naturaleza espiritual con la capacidad de materializarse. Tal es así que la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a hospedar. Porque algunos sin saberlo han hospedado ángeles. Han hospedado ángeles. Entonces tengan cuidado, dice la palabra del Señor, cuando ustedes hospeden. Sean buenos hospedadores, porque sin saberlo algunos han hospedado ángeles. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso! ¡Qué tremendo! Hospedar ángeles. Bien, cuando vienen los ángeles a nuestra casa, vienen por algo y para algo. A veces vienen de esta manera materializados y otras veces vienen de manera espiritual. Y siempre será para obedecer la voz del precepto de Dios. Lo que Dios ha establecido que ocurra, ellos vienen para aportar, colaborar con su fortaleza, su poder, en que este propósito ocurra en nuestras vidas. Esto es muy importante comprenderlo acerca de que ellos ejecutan la voluntad de Dios. No solamente la ejecutan, la obedecen, la llevan a cabo, están atentos, sirven y hacen su voluntad. Todo esto lo podemos rescatar de los versículos que ya hemos leído. Pero prestemos atención a cómo lo dice la NTV. Vamos a leer el verso 20 y el 21. Allí dice, alaben al Señor ustedes los ángeles, ustedes, los poderosos que llevan a cabo sus planes, que están atentos a cada uno de sus mandatos. Y el verso 21 dice, sí, alaben al Señor ejércitos de ángeles que les sirven y hacen su voluntad. Ejércitos de ángeles, huestes de ángeles, millones de ángeles
que están dispuestos y disponibles para nosotros los herederos de salvación. ¿Qué hacen estos ángeles? Según lo que acabamos de leer, llevan a cabo los planes de Dios, están atentos a cada uno de sus mandatos, le sirven y hacen su voluntad. Esto es lo que acabamos de leer en estos 2 versículos que leímos recién. Llevan a cabo sus planes. Leamos por favor de nuevo. Alaben al Señor ustedes los ángeles, ustedes los poderosos que llevan a cabo sus planes. ¿Qué hacen los ángeles? Llevan a cabo sus planes, los planes de Dios, que están atentos a cada uno de sus mandatos. ¿Qué más hacen aparte de llevar a cabo los planes de Dios? Ellos están atentos a cada uno de los mandatos de Dios. Sí, alaben al Señor, ejércitos de ángeles que les sirven y hacen su voluntad. Ahí encontramos estas otras 2 acciones que hacen los ángeles. Les sirven a Dios y hacen su voluntad. Hacen su voluntad. ¡Qué maravilla, hermanos! La cobertura de ángeles sobre nuestras vidas. Los poderosos ángeles de Dios, no solo 1, ni 2, ni 3, sino millones de ángeles que están dispuestos, ejércitos de ángeles dispuestos en esta tierra para ayudarnos a cada uno de nosotros. Ahora, hay que entender algo muy importante. El otro día yo escuchaba una persona, una mujer predicadora, entre comillas, que decía que ella había sido invitada como conferencista a un congreso y en el hotel donde se había hospedado, alguien entró en su cuarto y le robó las joyas. ¿Sí? Entonces esta persona, como enojada en ese momento, dijo, y yo en ese momento ordené a los ángeles que fueran a buscar mis joyas. Yo digo, ¿qué está diciendo esta pobre mujer? Esta mujercita no ha leído la Biblia. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo es eso de que yo ordené a los ángeles? ¿De dónde sacamos tal autoridad nosotros que le vamos a ordenar algo a los ángeles? Por favor, eso no es algo que está escrito en la palabra de Dios. Si bien ellos están a nuestro servicio, están para ayudarnos, cuidarnos, sustentarnos, protegernos, ayudarnos en todo lo que ya hemos entendido, eso no quiere decir, en ninguna parte hemos leído, ningún versículo de los que acabamos de leer dice que tú puedas decirle a los ángeles que hagan eso. Todo lo que hemos leído, repetidas veces dice, ellos están para hacer la voluntad de Dios, para ejecutar los mandatos de Dios, para llevar a cabo los planes de Dios. Ellos se sujetan solamente a Dios. Ellos obedecen solo y exclusivamente la voluntad de Dios. No existe tal cosa como que yo pueda decretar un mandato y enviar ángeles a que hagan tal o cual cosa en favor mío. No, Señor. Y lo vamos a ver por la palabra. Mateo 26:51. Mateo 26:51 dice, pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Así de amorosos eran los discípulos de Jesús, ¿eh? Andaban con espada envainada los muchachos. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Cuidado, le dijo a Pedro. Este era Pedrito el que había sacado la espada. ¿Acaso piensas? Dice aquí el texto bíblico, Jesús le dice a Pedro en este caso, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me enviaría más de 12 legiones de ángeles? ¿Tú crees que yo necesito que tú saques tu espada y le cortes la oreja a Malco? Malco era como se llamaba este varón a quien le cortó la oreja a Pedro. ¿Tú crees que yo necesito que tú te pongas violento para defenderme y protegerme a mí? No te confundas, Pedro. ¿Tú crees que si yo orara y le pidiera al Padre, Él no me daría a mí legiones de ángeles? ¿Una docena de legiones? Eso sí que son muchos ángeles. ¿Una docena de legiones para que vengan a defenderme? ¿Tú crees que no ocurriría eso, Pedro? Pues claro que sí ocurriría. Pero ese solo pasaje bíblico nos revela tremendas verdades respecto de la autoridad de los ángeles, de Dios, de Jesús y de nosotros.
Jesús, en ese caso, él estaba en estado humano, él estaba en condición de hombre, como dice Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante, que él vino, se despojó de su deidad y se hizo hombre, y estando en condición de hombre se hizo siervo y fue como siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero él estaba en condición de hombre en ese momento en que lo estaban justamente yendo a buscar para crucificarlo. Entonces, Jesús estaba en la misma condición que nosotros, en la misma condición que nosotros. Ahora, ¿creen ustedes que Dios le habría negado a Jesús si él hubiera pedido 12 legiones de ángeles? ¿Dios le habría negado las legiones de ángeles a Jesús? ¿Vieron cómo nosotros interpretamos la Biblia desde los sentimientos? Porque ese sentimiento con el que los llevó a ustedes a decir que no, es el sentimiento paternal de protección. Pero resulta que no es así. Si Jesús le hubiese pedido 12 legiones de ángeles al Padre, el Padre le habría dicho no. ¡Pastor! Esto está terrible. ¿Cómo el Padre le iba a decir que no a su Hijo que tanto lo amaba? ¿Cómo le iba a negar la compañía de los ángeles para que lo cuidaran? Bien, veamos el texto bíblico. Siempre la respuesta está en la palabra de Dios. Vamos ahí a Hebreos 2:9. Primero vamos a entender la posición de Jesús igual a la nuestra. Jesús no era mayor que los ángeles, por eso él no podía... Espere, borremos ese pasaje. Acá hay otra cosa que hay que entender antes porque si no nos va a explotar el cerebro esto. ¿Cómo dijo pastor que Jesús era menor que los ángeles? ¿Escuchó que yo dije eso recién? Jesús era menor que los ángeles. A ver. O sea, si Jesús le hubiese pedido los ángeles al Padre, el Padre le habría dicho que no. Y encima usted me quiere hacer creer, pastor, que Jesús era menor que los ángeles. ¿Vieron que suena como hasta herético decir una cosa así? Bien, vamos a buscar la explicación bíblica, como les decía. Hebreos 2:9 dice, en la versión Reina Valera, dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por gracia de Dios gustase la muerte de todos. Wow, recién acabo de mirar el cronómetro y van 48 minutos, amados, así que lo lamento. Otra vez nos pasamos de la hora. El que se quiera retirar ya sabe, ¿sí? No hay ningún problema. Si no, se queda. A ver, ¿cuántos hay conectados ahora? ¿Cuántas conexiones hay ahora? Ahí me van a tirar el dato. Ok, ya los estoy viendo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Después vamos a verificar a ver si alguien necesita mensajes de 45 minutos. si se quedan todos hasta el final, vamos a ir con los mensajes largos. Muy bien. Dice la PDT, la versión Palabra de Dios para Todos. Hebreos 2:9 dice así, pero si vemos que Jesús fue hecho durante breve tiempo, un poco menos que los ángeles, y ahora ha sido coronado de gloria y honor porque sufrió y murió. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿Jesús era menor o mayor que los ángeles? Según lo que acabamos de leer, menor. ¿Por qué era menor? El Salmo 8 lo explica precisamente porque dice allí el Salmo 8 que Dios creó al hombre un poco menor que los ángeles, al hombre. Es decir, que nosotros, en estado humano, somos menores que los ángeles. No tenemos autoridad sobre ellos y somos menores que ellos y somos más débiles que ellos como seres humanos. Ellos son más fuertes que nosotros, más poderosos que nosotros los seres humanos. Eso dice el texto bíblico. Muy bien. Entonces, ¿qué decía Jesús? ¿Cómo se hace para que esos ángeles se activen en favor nuestro? Jesús lo dijo en ese mismo versículo. Él dijo, si yo le pidiera al Padre, ¿tú qué crees? ¿No me enviaría el Padre 12 ángeles de legiones si yo se lo pidiera?
Claro que sí. Es decir, ¿cómo se activarían los ángeles? Orando. Orando. Así se activan los ángeles, pidiéndoselos al Padre. Jesús está diciendo allí, Él no está diciendo, ¿acaso tú no crees que yo activo 12 ángeles de 12 legiones de ángeles para que me defiendan? ¿No lo harían? No. Jesús dice, si yo le pidiera al Padre, el Padre lo haría. Pero ¿por qué no se lo pidió al Padre? Ahí está la pregunta. ¿Por qué Jesús no le pidió al Padre ángeles? Pues hay una respuesta bíblica y es porque el Padre le habría dicho que no, precisamente. Mateo 26:53 dice, repetimos el pasaje que leíamos recién, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me enviaría más de 12 legiones de ángeles? ¿Nuestro sentimiento paternal cuál es? Sí, claro que sí. El Padre le enviaría las legiones de ángeles, por supuesto, eso siente nuestro corazón. Pero ¿qué dice el versículo siguiente? El versículo 54. Dice, pero, ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? O sea, que los ángeles entonces se sujetan ¿a qué cosa? A las escrituras. Lo que habíamos leído antes. Los ángeles ejecutan los preceptos de Dios proféticos. Jesús está diciendo aquí, ¿cómo crees, Pedro, que si vienen 12 legiones de ángeles a defenderme de estos pobres soldados romanos que vienen a buscarme, los harían añicos a estos pobres soldaditos romanos? ¿Y cómo se cumpliría entonces el plan de Dios? De que yo debo ser crucificado en la cruz, debo ser llevado por estos hasta ser crucificado en la cruz. Entonces, ¿qué crees, Pedro? Claro que el Padre me respondería si yo le pido algo, pero el Padre nunca me enviaría a los ángeles para que estorbaran su propio plan, porque su plan es que yo muera en la cruz, entonces los ángeles no van a venir, por más que se lo pida. Claro que Él como Padre me los daría, pero el Padre tiene un plan de salvación que se tiene que ejecutar y los ángeles no pueden estorbar los preceptos de Dios. Si los ángeles vienen aquí a luchar y a mi favor y a protegerme de estos soldados romanos, pues ¿cómo entonces se cumpliría lo que está escrito? Dijo Jesús. ¿Te das cuenta qué importante eso? Entonces los ángeles no cumplen cualquier cosa. No hacen la voluntad de cualquiera. No salen corriendo por 3, 4 gritos que le pegó una predicadora que vayan corriendo a buscar las joyas que se las habían robado. Eso es una ridiculez. Eso no tiene ningún sentido, semejante cosa. Los ángeles única y exclusivamente hacen la voluntad de Dios, nada más. Ni siquiera si Jesús, hombre, Jesús, hijo de Dios, pero en estado humano, le hubiese pedido al Padre los ángeles, ni siquiera allí se los hubiese mandado. ¿Te das cuenta? Qué tremendo que es este principio. O sea, nunca los ángeles harán mi voluntad, por más que esté en un aprieto de muerte, si es que el plan de Dios es que yo debo morir en ese momento. Está tremendo ese principio. Si Dios estableció en su precepto eterno que en ese momento es cuando yo tengo que morir, pues moriré. Por más que yo clame y pida a ángeles y haga lo que se me ocurra para ordenar, decretar y hacer un montón de cosas que inventan hoy en día, los ángeles no van a venir. Porque los ángeles no están a mi orden, están a mi servicio, pero bajo las órdenes de Dios. No están a mi orden, están a la orden de Dios, puestos a mi servicio, dándome la cobertura que el Padre quiere que me den. Entonces, tienen que quedar claros estos 2 puntos. La cobertura de los ángeles está sujeta a la voluntad de Dios, a los preceptos de Dios y a los planes perfectos de Dios. Y 2, además están sujetos los ángeles, ¿a qué otra cosa? A la prudencia de aquel que recibe la cobertura angelical. Acá hay otro principio tremendo. Los ángeles están sujetos a la voluntad de Dios. Y dentro de los preceptos divinos, dice, ahora lo vamos a analizar, dice la palabra de Dios que los ángeles se van a activar a mi favor siempre y cuando yo reúna ciertas condiciones. Otra vez, fíjense que me llama siempre la atención cómo Dios pone condicionamientos siempre para que estemos atentos, cuidando de hacer su voluntad y no la nuestra. Veamos,
Dice el libro de Salmos 91, verso 9 al 12. Salmos 91, verso 9 al 12. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Por qué no va a pasar esto? ¿Por qué no sobrevendrá mal ni plaga tocará nuestra morada? Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Si leemos este texto sin hacer una exégesis del pasaje bíblico y lo interpretamos emocionalmente como solemos hacerlo, como hace un rato yo les decía, le hacía una pregunta y la respuesta emocional es una cosa, pero después vemos la respuesta del exégesis del pasaje y vemos que es otra, aquí pasa exactamente lo mismo. Si yo leo este pasaje, repito, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Fíjense qué tremenda promesa. ¿Y por qué ocurriría eso? Pues porque a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Por qué? Porque la cobertura de los ángeles está sobre tu vida. Entonces, soy Superman. Puedo hacer lo que quiera. Me puedo tirar de un precipicio, volando desde un precipicio, porque no me va a pasar nada. Porque los ángeles de Dios están para cuidarme. ¡Wow! Puedo poner en riesgo mi vida, me puedo tirar de 5.000 pies de altura de un avión sin paracaídas. Porque los ángeles van a venir a cuidarme y me van a llevar en sus brazos, imagínense, me van a depositar suavemente sobre la tierra para que no me pase nada malo. Eso es lo que imaginamos, ese es el pensamiento mágico que utilizamos muchas veces para darle significado a estos textos bíblicos. Satanás, como sabe que nosotros humanamente cometemos ese error interpretativo, él va a utilizar eso como ventaja. Escúchenme bien lo que estoy diciendo, amada y amado. Satanás utiliza nuestros errores interpretativos de la Escritura para venir a ponernos a prueba, para venir a tentarnos, para atacarnos y citarnos la Biblia misma, la palabra de Dios. Nos cita Satanás para ponernos a prueba. A ver, ¿no dice la Biblia tal cosa? ¿Acaso la Biblia no dice tal otra? ¿Acaso Dios no te promete esto y aquello? Pues entonces, ¿confías o no confías? Te dice el diablo. El mismo enemigo de nuestra alma utiliza las escrituras mal interpretadas, como nosotros muchas veces hacemos, para producir destrucción en nuestra vida. ¿Dónde está escrito esto? Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, verso 9, dice, refiriéndose a Satanás cuando fue a tentar a Jesús en el desierto. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, fíjense lo primero que le dijo, si eres hijo de Dios. ¿Qué es lo primero que te ataca a Satanás? La identidad. Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, de aquí del pináculo del templo, tírate abajo, porque escrito está. ¿Quién dijo esto? Satanás el diablo, escrito está, le decía Jesús. Y allí está citado el texto que le está citando Satanás, Salmo 91, versos 11 y 12. ¿Qué es lo que está escrito? A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, ¿el cuidado de los ángeles está previsto y provisto por Dios? Sí. Claro que sí. Pero el cuidado de los ángeles estará si yo soy imprudente, me dejo tentar por el enemigo
Y le digo, sí, Satanás, tenés razón, yo soy un hijo de Dios. Claro que sí, yo soy un hijo de Dios. Y tenés razón, Satanás. La Biblia dice eso en el Salmo 91. Así que, ¡pum!, me tiro nomás. ¿Cómo vas a quedar allá en el piso? De hecho, ni vas a quedar. Directamente vas a partir. De ahí directamente partes. Y el Señor te va a estar esperando arriba y decir, pero, ¿qué onda? ¿Qué haces aquí? Te va a decir el Señor. Pero Señor, si el Salmo 91 decía, pero no, cabezón, interpretaste mal. Interpretaste mal. ¿Acaso yo hice eso? El mismo Señor Jesucristo nos respondería, ¿acaso yo hice eso cuando el diablo me dijo que me tire del pináculo del templo? ¿Qué hice yo? ¿Qué le respondí a Satanás? Le dije que interprete bien la Biblia a Satanás. ¿Cuál era la correcta interpretación? La correcta interpretación es que el cuidado de Dios está sujeto a la prudencia. A la prudencia. No podemos ser imprudentes y andar tentando a Dios. Eso es tentar a Dios siendo imprudentes. Esto yo lo expliqué bastante hace un año atrás y un poco más cuando empezó la pandemia, ¿se acuerdan? Que yo se los explicaba bastante al principio. Hermanos, el cuidado del Señor está sujeto a la prudencia. Tenemos que ser prudentes, no imprudentes. ¿Qué dice el texto bíblico del Salmo 91? El mismo Salmo. Sigamos leyendo el mismo Salmo. El mismo texto que acabamos de leer dice que la plaga no tocará tu morada. Cuando habla de plagas, allí la palabra de Dios se está refiriendo justamente a epidemias. O con el término moderno, pandemia. ¿Sí? Una epidemia, la plaga, no tocará tu morada. Entonces, ¿quién fue el que inventó la cuarentena? ¿El presidente Fernández? ¿La Organización Mundial de la Salud? ¿Bill Gates? Tanta gente que andaba diciendo cantidad de cosas por allí, hermanos queridos, diciendo, no, nos quieren tener encerrados, quieren cercenar nuestras libertades, quieren dominarnos y quieren... ¿Cuántas películas se vieron esas personas? ¿Qué se fumaron cuando pensaban esas cosas? ¿Quién fue el que inventó la cuarentena? Dios. ¿Qué dice aquí? Que la plaga no tocará tu morada. Entonces, ¿dónde te tienes que resguardar para que la plaga no te toque a ti? No dice la plaga no te tocará a ti. Dice la plaga no tocará tu morada, dice el texto. Entonces, ¿dónde te tienes que resguardar? Para que no te toque a ti, te tienes que resguardar en tu morada. Así de sencillo. Ay, pero no podemos estar 2 años encerrados, pastor. Claro que no. Claro que no. Si hubiese hecho una cuarentena como se hizo en China, ¿se acuerdan lo que pasó en China? En China el gobierno es diferente y la cultura de la gente es diferente. Allá se dijo cuarentena para todos, señores. Y las ciudades chinas parecían ciudades fantasmas. No andaba nadie. Acá, en nuestros países sudamericanos, los latinoamericanos generalmente dicen, cuarentena para todos. Ah, ¿sí? ¿Cuarentena? Vamos a ver si cuarentena. Ah, sí, vamos al mall, vamos al cine, vamos a la iglesia, vamos al templo, vamos por todas partes, siendo imprudentes. Cuando la palabra de Dios enseña que Dios cuidará de nosotros, nos guardará si seguimos sus preceptos. Y su precepto dice, en tu casa no te tocará la plaga. Guárdate. ¿Cuántos días? Lo necesario. Las cuarentenas para estos virus que anduvieron dando vuelta durante 2 años, si nosotros la Tierra hubiese entendido, el planeta Tierra hubiese entendido de meterse en casa, en 20 días no quedaba ningún virus. En 20 días y aún menos. Y aún menos. ¿Se dan cuenta? Ah, pero nosotros somos súper vivos y somos los dueños de la super fe. A mí Dios dice que enviará a sus ángeles, que esas plagas no me tocarán y que eso es mala interpretación bíblica. Jesús no dijo a Satanás, tienes razón, soy hijo de Dios, tienes razón, la Biblia dice eso, entonces me tiro de cabeza acá del pináculo del templo y me hago pedazo contra el piso. No, Jesús no hizo eso. Le dijo a Satanás, Satanás, tú estás haciendo una mala interpretación bíblica, porque no se debe tentar al Señor nuestro Dios. La imprudencia es tentar a Dios. Por eso les decía en aquel tiempo, si ustedes tienen que salir obligadamente de sus casas por una cuestión
de vital importancia, es decir, que la vida está en juego, sea por alimento, sea por lo que sea, salga, porque Dios lo va a guardar. Dios te va a cuidar, porque tú no andas tentando a Dios. Tú no saliste para ir a la confitería, para ir a tomarte un café, para ir al cine, para ir a... No, saliste por una necesidad vital y Dios te va a guardar, te va a proteger, te va a cuidar, como lo ha hecho con todos nosotros aquí en la iglesia. Todos los que entendieron lo que es la prudencia han sido guardados por Dios. Aún los que se han contagiado han sido guardados por el Señor. ¿Se dan cuenta? No debemos ser imprudentes. Qué lamentable. En este momento, estoy recordando una pérdida que tuvimos. Y fue una pérdida que tuvimos por imprudencia. Nos dolió mucho a nosotros la iglesia, la pérdida que tuvimos. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque una parienta de esta persona viajó a otra ciudad a celebrar un cumpleaños. ¡Un cumpleaños! Cuando yo me enteré, le dije a esta hermana, hermana, ni te acerques a ella ahora. Si ella salió por ahí a festejar, pues que se haga cargo de su vida, pero que no te traiga bichos a tu casa. No, pastor, no va a pasar nada, si un cumpleaños nada más. Por todas partes se estaba contagiando el bicho en esos famosos cumpleaños, que yo no sé por qué fueron de tan vital importancia. Nunca le dio tantas ganas de celebrar cumpleaños a la gente como en pandemia. Antes, cuando había un cumpleaños, bueno, no importa, voy otro día, les llevo un regalito otro día. Ahora en pandemia todo el mundo quiere ir a los cumpleaños. ¿Se dan cuenta cómo somos los seres humanos? De imprudentes. ¿Qué pasó? Esta chica que vino al cumpleaños le llevó el virus a esta hermana que nosotros perdimos aquí en la iglesia. Lamentablemente. Imprudencia. Subestimar la actividad del enemigo. Cuando subestimamos la actividad del enemigo y nos dejamos engañar con conceptos bíblicos mal interpretados, podemos caer en autodestrucción, hermanos. Es con dolor que digo esto. Y lo digo para vuestro cuidado, para que ustedes disfruten de la cobertura de los ángeles. Sepan utilizar la cobertura de los ángeles. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra? Que los ángeles están sujetos básicamente a dos cosas. Uno, a la voluntad de Dios. Y otra, Dios mismo en su voluntad estableció que tienen que estar sujetos a nuestra prudencia. Dos cosas importantísimas, sujetas a nuestra prudencia. Me gusta como lo dice la versión TLA. Fíjense la traducción del lenguaje actual, como dice el texto del Salmo 91. El Dios Altísimo es nuestro refugio y protección. Eso es la cobertura. Por eso, ningún desastre vendrá sobre nuestros hogares. Ningún desastre vendrá sobre nuestros hogares. ¿Estás escuchando esto? Esto es verdad absoluta. Ningún desastre vendrá sobre tu casa, sobre tu hogar. Dios mismo le dirá a los ángeles que nos cuiden por todas partes. Fíjense cómo lo dice esta versión. Enviará a sus ángeles que te cuiden por todas partes. Es decir, pero dice, la plaga no tocará tu morada. Entonces los ángeles van a estar allí cuidándote allí nada más. No. Si tú tienes que salir, como te decía, porque es de vital importancia, aún por todas partes donde tú estés, los ángeles te van a estar cuidando. ¿Se dan cuenta cómo se cumple este principio? Andaremos entre leones y serpientes. Perdón, el verso 12 dice, los ángeles nos llevarán en brazos para que no tropecemos en nada. Andaremos entre leones y serpientes y los aplastaremos. ¿Por qué nosotros aplastaremos a los leones y serpientes? Está hablando obviamente en un lenguaje alegórico. Pues porque los ángeles serán los ejércitos que estarán con nosotros batallando cada una de nuestras batallas en la vida. Seremos victoriosos y vencedores en batalla porque hay un ejército que está con nosotros. ¿Se acuerdan cuando el siervo del profeta le dijo, Señor, ¿y ahora quién nos defenderá? Mira la multitud de soldados que vienen contra nosotros. Y el profeta, ¿qué le contestó a su siervo? Más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. ¿Se acuerdan? Y oró a Dios y le dijo, Señor, ábrele los ojos a mi siervo, para que él vea de qué se trata esto. Y cuando los ojos del siervo fueron abiertos, los ojos de Jesse fueron abiertos, dice que vio la cantidad de ángeles que los rodeaban y estaban dispuestos como ejércitos allí, esperando el momento de la batalla.
Qué tremendo eso, ¿no? Si pudiésemos abrir los ojos y ver eso sería impresionante, hermanos, impresionante. ¿Cómo andaríamos? ¿Cómo andaríamos por la vida nosotros caminando de confiados y de tranquilos con ese ejército a nuestro alrededor si los viésemos, si los pudiéramos ver? Ok, pero el hecho de que tus ojos carnales no lo vean no quiere decir que no estén. Ahí están los ángeles, a tu lado. Allí están en tu casa. Allí están los ejércitos angelicales guardándote, protegiéndote, guiándote en la vida. Si tú te dejas guiar por los mensajeros que Dios ha enviado a tu casa. En conclusión, Hebreos 12:21 dice, tan terrible era lo que veía Moisés, que dijo, estoy espantado y temblando. ¿Dónde fue esto terrible que vio Moisés? En el monte Sinaí. Cuando la presencia de Dios descendió sobre el monte Sinaí. Fue tan terrible la visión. Si ustedes leen los versículos 20 para atrás, van a ver toda la descripción que se hace de lo que fue la aparición de Dios allí en el monte Sinaí. Fue una cosa espantosa, terrible, tremenda, impresionante para toda la gente que estaba en aquel lugar. Y el mismo Moisés dice, estoy espantado y temblando, viendo lo que mis ojos pueden visualizar aquí en este monte. Dice, tan terrible era lo que veía que Moisés dijo esto, estoy espantado y temblando. Si no, dice el texto bíblico aquí, sino que os habéis acercado al monte de Sión. ¿Por qué dice si no? Porque en los primeros versículos anteriores, que no los puse aquí para que no sea tan larga la lectura, dice, no os habéis acercado al monte que humeaba allí, el monte Sinaí, no te habéis acercado al monte de la ley, sino que te acercaste al monte de Sión. Nosotros los hijos de Dios actuales nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial. Y escucha ahora lo que dice, a la compañía de millares de ángeles, a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Cuántos son los ángeles a quienes nosotros nos acercamos por ser hijos de Dios? Millares. Nos hemos acercado a millares de ángeles. La compañía de millares de ángeles están con nosotros. Son millares. Entonces, cerrando, concluyendo el mensaje, la reflexión sobre los ángeles y sobre la cobertura de los ángeles. Comprendimos sábados atrás que tenemos la cobertura del Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero hoy comprendemos que tenemos también la cobertura de los ángeles, espíritus ministradores que están para llevar a cabo los planes de Dios en nuestras vidas. Es decir, no estamos solos, no estás sola, no estás solo. ¿Te sientes abandonado de tus hermanos en Cristo, del pastor o de cualquier ser humano en esta tierra? Pues obviamente va a ocurrir siempre porque los hombres estamos limitados, no somos Dios, no somos omnipresentes, no podemos estar en todo lugar, no podemos atenderlo todo. No nos da el día para hacer todo lo que quisiéramos muchas veces. Ni a ti te da el día para hacer todo lo que quisieras muchas veces. Entonces, en esos momentos, cuando me siento que he quedado solo físicamente en esta vida, ¿estoy solo? No. Si abres tus ojos espirituales, leyéndolo en las Escrituras, leyendo la palabra de Dios respecto a esto, te vas a dar cuenta que estás en compañía de millares de ángeles. No solo Dios está contigo, sus ángeles están contigo. ¿Los puedo ordenar, pastor? ¿Les puedo decir que hagan esto o aquello? No, no son robots a tu servicio. Están para ayudarte, para sostenerte, para hacer muchísimas tareas a tu favor, pero siempre bajo el mandato divino. Así que si quieres ángeles activados en tu vida, ¿qué tienes que hacer? Dijo Jesús. Orar y pedir que los ángeles vengan a ayudarte. Ahora la pregunta es, ¿cuánto hace que no pides eso a Dios?
Hasta podría ser otra pregunta. ¿Le pediste a Dios alguna vez que vengan sus ángeles a hacerte compañía? ¿A estar contigo? ¿A ayudarte a ti? ¿A poder cumplir su plan en tu vida? Muchos de nosotros ni hemos pedido eso a Dios. ¿Y qué dice la palabra en el capítulo 15 de Juan? Jesús le dijo a sus discípulos, pidan para que vuestro gozo se cumpla. O sea, que muchas veces nuestro gozo no se cumple porque no pedimos como debemos pedir. Cuando te sientes solo, te sientas sola, te sientas débil, te sientes desamparado, te sientes que se cierran puertas, como Pablo decía que Satanás le había cerrado puertas para la predicación del Evangelio, pide que los ángeles sean activados para que ellos vengan a ayudarte a abrir las puertas. No solamente para la predicación del Evangelio, todas las puertas de bendición que Dios quiere abrir para tu vida. Pide la actividad de los ángeles en tu vida. Qué olvidados que tenemos a los ángeles muchas veces, ¿no? Qué olvidados que los tenemos cuando ellos son tan importantes en nuestra vida. Miren, por testimonio de terceros, no míos, por testimonio de terceros yo tengo 2 ángeles que caminan conmigo todo el tiempo. 2, a falta de uno. Debo ser bastante hiperactivo, debo ser, y necesito 2 que me anden cuidando. Los ángeles conmigo se deben agarrar la cabeza, 2 por 3, este gordito, ay Dios mío, necesitamos 2 para este, porque con uno no alcanza. Ahora, ¿por qué digo por testimonio de terceros? Porque esto lo han dado testimonio personas a quienes Dios les ha abierto los ojos y les ha mostrado los 2 ángeles que están conmigo. Les puedo asegurar que si yo pudiera ver con mis ojos a esos 2 ángeles que están conmigo, yo salgo corriendo, me parece, del susto que me pegaría. Pero ellos están conmigo, están a mi lado y me están ayudando a hacer la tarea que debo. Recuerdo una noche, escúchenme esta anécdota y cierro con esto. Una noche voy a visitar unos hermanos, un matrimonio, que estaban pasando un momento bastante feo. Y resulta que se les ocurrió a los hermanitos, tipo 12 de la noche, 12:30 de la noche, era tardísimo. Acá en Argentina se acostumbra a la gente a quedarse muy tarde, así que estábamos bien tarde conversando. Se les ocurre a estos hermanitos ponerse a hablar de los demonios. Yo era un pastor jovencito, en esa época tendría, no llegaría a 30 años. Entonces, de lo que yo sabía, comencé a comentarles, ¿no? De la actividad de los demonios, lo que hacen los demonios, qué sé yo. Y los hermanos eran nuevitos en la fe, entonces estaban con los ojos grandotes así, impresionados con las cosas que yo les contaba, de que los demonios hacían y deshacían en la vida de la gente. ¡Wow! Y yo empecé a contarle cosas que realmente yo sabía. Y al recordarlas, uno mismo se empieza como a impresionar, ¿no? O sea, qué terrible lo que el diablo puede hacer con una persona que estaba fuera de la protección divina, ¿no? Entonces, bueno, ya eran como las 2:30 de la mañana, 2:30, 3 de la mañana, una oscuridad afuera impresionante, el momento más oscuro de la noche era ese, y estábamos en una zona de Chipoleti, calle Venezuela y Circunvalación, que en esa época, enfrente de ese lugar, había un lugar que se llamaba Las 7 Canchas. Eran no sé cuántas hectáreas de tierra vacías, baldías, totalmente baldío, todo eso estaba vacío. No había una luz, ni por casualidad. No habían luces de alumbrado público. Era toda una oscuridad esa zona impresionante. Y la calle esta, Venezuela, uno tenía que venir caminando por esa calle para que yo viniera a mi casa, tenía que caminar 2 cuadras y atravesar el cementerio de la ciudad. El cementerio estaba ahí y el cementerio son 4 hectáreas de tierra, una cosa inmensa, tremenda. Y yo tenía que pasar por orillando el cementerio para ir a mi casa a las 3 de la mañana, hermanos. Con esa oscuridad. ¿Quién me habrá mandado a predicar el evangelio a esa hora? Decía yo entre mí, ¿no? Cuando salí de la casa de esta familia, miro para afuera y era una oscuridad que no se veía ni la mano, hermanos. Ni la mano me veía. Ay, Dios mío, cuando veo eso. Y habíamos estado 3 horas hablando de los demonios y de las apariciones de los demonios y qué sé yo. Ay, tenía los pelos de punta, hermano, en ese momento. Y el hermanito ahí quedó ahí contento con la visita de su pastor. Gracias, pastor, por venir y qué sé yo. Me dio un abrazo, me despidió. Yo miré hacia el cementerio, hacia donde yo tenía que enfilar, y estaba la noche oscura como boca de lobo, hermano.
En ese momento, qué le iba a decir yo al hermano que le había estado diciendo 2, 3 horas diciéndole, no, tenemos que tener fe, hermano, en el Señor somos más que vencedores, los demonios no pueden tocarnos, los diablos no están ni ahí con nosotros le pisamos la cabeza al diablo. Y que me había pasado 3 horas haciendo declaraciones de fe y contra el enemigo y qué sé yo, y cuando salí ahí afuera, les puedo asegurar que yo casi que puedo decir que escuché la voz del enemigo que me dijo, te estoy esperando acá afuera. Te estoy esperando acá afuera en la oscuridad. Miren, los pelos, pero hermano, les estoy contando ciertamente, esto es así delante del Señor, se los digo, los pelos de mi nuca yo los tenía erizados. Se me erizaron los pelos de la nuca. Hermano, no se imaginan ustedes, como decimos en Argentina, el julepe que yo tenía en ese momento. Me dio terror, entré en pánico. Pero en ese mismo instante yo pensaba para mí, decía, pero ¿cómo le voy a decir al hermano? Hermano, ¿me puedo quedar a dormir esta noche acá? ¿Cómo le iba a decir que tenía miedo su pastor? Ah, qué lindo el pastorcito, mucha declaración de fe, pero ahora está lleno de terror. ¿Cómo le decía eso? Dios mío, Señor, yo me quería morir en ese momento. Y dije, bueno, tomé aire, agarré valor y encaré, hermano. Encaré. Dios mío, sentía el cuerpo electrizado, hermano, todo electrizado. Era un terror que sentía y me iba acercando hacia el cementerio y a más o menos unos 50 metros ya no se veía, yo miré para atrás y ya el hermano no se veía por la oscuridad. Cuando de pronto, cuando llego ahí más o menos a esos 50 metros, ese terror, ese miedo, esa cosa que me tenía atrapado de pronto. Y yo dije, en ese momento oré y dije, Dios mío, ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, ayúdame. Yo estaba aterrado, me temblaban las manos. Era un terror que me había agarrado, nunca me había pasado algo así. Porque yo sentía literalmente que el diablo me iba a hacer trizas en esa oscuridad. No sé por qué se me había metido eso en la cabeza. Y le digo, Señor, ayúdame, por favor. Por favor, ayúdame, Señor. Y en ese instante yo sentí una paz y sentí una cosa que me embargó, un valor, así un coraje, un vigor así espiritual. Era una cosa que me llenó así como, en ese momento pensé, pero ¿dónde estás, diablo? ¿Quién te crees que solo? Empecé como a buscar, así como diciendo, a ver, atrévete a aparecer, te bajo los dientes, Satanás, en el nombre de Jesús te voy a bajar los dientes. Me entró un valor, hermano, que ustedes no se pueden imaginar. Empecé a caminar como soldado, caminé hacia el cementerio, pasé por al lado de los huesos, ahí al lado, 2 cuadras caminando al lado de los huesos, ningún problema. Y llegué a mi casa en paz, me acosté, dormí, todo bien, perfecto. Al otro día, el hermano me llama por teléfono. El hermano, así como escandalizado. ¿Pero qué pasa, Arturo? Le digo, ¿qué pasa? Y me dice, pastor, ¿usted se dio cuenta de lo que pasó anoche? Yo lo primero que me acordé fue el miedo que tenía. Y le digo, ¿por qué? Yo pensé en ese momento, capaz que el hermano se dio cuenta del terror que yo tenía. ¿Por qué dices, hermano, qué pasó anoche? ¿Pero usted no se dio cuenta de lo que pasó cuando se fue de casa? ¿Qué pasó, hermano? No sé de qué me estás hablando. Pero usted no sintió nada. Usted no vio nada. No, hermano. Bueno, sí, cuando iba ahí como a media cuadra de tu casa, sentí como una paz que vino, el Señor envió. Bueno, a mitad de cuadra de mi casa fue donde pasó lo que pasó. ¿Y qué pasó, hermano? Cuéntame. Pero usted no lo vio, pastor. Uy, qué pesado, decía yo. No me decía, ¿cómo? No lo vi, hermano, no vi nada. ¿Qué tenía que ver? Aparecieron 2 muchachos al lado suyo de blanco, todo de blanco resplandeciente, al lado suyo caminando al mismo paso que usted. Usted caminaba de la misma manera que ellos caminaban y caminaron con usted hasta que se perdió allá en el cementerio. Yo dejé de verlo y estaban los 2 muchachos de blanco que lo acompañaban a usted, uno al lado del otro, uno al lado suyo, uno a su lado derecho y otro a su izquierda. Y ahí dije yo, ahí le encontré explicación a la paz que yo había sentido, en ese momento en que clamé y dije, Señor, ayúdame, por favor. ¿Y cuál es la misión de los ángeles? Ayudarnos. Allí vinieron enseguida a asistirme.
Este gordito, tanto que se las daba recién, habrán empezado Los Ángeles, ¿no? Irían charlando entre ellos, quizás. Este que hace 2 minutos estaba ahí, no, que somos poderosos en Cristo, que somos más que vencedores, y ahora, mira, necesita que lo acompañemos el gordito, porque está que se muere de terror. ¿Te das cuenta? Así es como funcionan ellos. Así nos acompañan, nos cuidan, nos fortalecen, nos dan su cobertura, hermanos. La última vez que unos hermanos vieron, esto fue en el templo que ministraba en Neuquén, yo estaba predicando y justamente coincidió con la descripción de este otro hermano, porque dicen los hermanos que cuando yo predicaba, yo me movía en la plataforma para allá y para acá, caminaba, y los mismos ademanes, los mismos movimientos que yo hacía y el mismo tranco que yo iba, el ritmo de caminar que yo tenía, los 2 ángeles que estaban conmigo me acompañaban haciendo exactamente lo mismo. Como mimetizados conmigo estaban, como pegados conmigo. Y esto fue visto por terceros también, y dieron testimonio de esto, cómo los ángeles estaban allí conmigo en el momento de la administración. Los ángeles, amados, están dispuestos, disponibles para nosotros. Su única misión, su propósito de existir en esta tierra, somos nosotros. Somos nosotros, ¿se dan cuenta? O sea, obviamente que por más que nosotros no le pidamos al Padre, porque no hemos sido conscientes del ministerio de los ángeles, no quiere decir que los ángeles no estén. Claro que están, por supuesto que están. Pero aún más, si somos conscientes de su ministerio y le decimos, papá, envía tus ángeles, Señor. En este viaje que voy a emprender, que me acompañen tus ángeles, Señor. Guárdame, Señor, con tus ángeles. La cubierta de los ángeles vaya conmigo, Señor. La cobertura de los ángeles me acompañe. Cuando vayas a predicar, pídele al Señor que vaya contigo con sus ángeles, guardándote y protegiéndote. En todo lugar donde te muevas, como leímos, en todas partes sus ángeles te guardarán. Así que, amados, damos gracias a Dios esta tarde por el cuidado que nos da como papá, por el cuidado que nos da habiéndonos dado a su Hijo y al Espíritu Santo, y por el cuidado que nos da a través de sus ángeles. Amén. Oramos al Señor, damos gracias al Señor en esta hora. Gloria a Jesús, gloria a Jesús, gloria a Jesús. Gracias, Señor, por esta palabra. Eterno Padre Celestial, en el precioso nombre de Jesús, Señor, venimos ante tu presencia en esta hora. Padre, gracias te damos, porque podemos entrar en el conocimiento, en la revelación, en el entendimiento de este misterio, Señor, que muchas veces, Señor, se usa y mal usa, Señor, y hasta se abusa de estas cosas por falta de conocimiento. Señor, gracias porque hoy por tu palabra nos has revelado este misterio y este ministerio de los ángeles dispuesto y disponible para nosotros, tus hijos, en todo momento, en todo lugar. Gracias por ayudarnos a comprender a qué están ellos sujetos, Señor, que no somos nosotros los que podemos a ellos sujetarlos, darles órdenes o ponerlos a nuestro servicio como si fuesen esclavos, sino que son tus sirvientes, son obedientes a tus preceptos y están para que tus planes se lleven a cabo en nuestras vidas. Gracias, Padre. Por eso en esta hora te lo agradecemos y te pedimos, Señor, que el ministerio de los ángeles se active, Señor, en la iglesia, en CCBM, en todos los hogares, en todas las casas, en todas las vidas representadas aquí. Que tus ángeles en esta semana, Señor, den testimonio de su presencia en medio de la iglesia, Señor. Que podamos percibir en esta semana la actividad de los ángeles cuidándonos, guardándonos, protegiéndonos, Señor, en todo tiempo y en todo lugar. Gracias, Padre. Te lo pedimos, Padre, creyendo de que ciertamente tu palabra y tu promesa es verdad absoluta. Por eso también te lo agradecemos, porque sabemos que cuando pedimos conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús, ya está hecho, Señor. Por eso te damos gracias, gloria y honra por estas preciosas promesas de tu palabra. En el precioso nombre de Jesús decimos amén y amén.